Fíjate en esto, sí. mientras tratamos de recuperar la conexión con el móvil, dos detalles de lo que es este informe que está, como decíamos, a pedido de la legislatura. Plantea la Secretaría que hay dos áreas que son claves en el trabajo territorial que se puede realizar, el área de infancias, pero que plantea que actualmente tiene 3 personas que son las encargadas de coordinar actividades con niños que se calcula que contienen y asisten aproximadamente a 40 niños por cada dispositivo, niños de entre 4 y 12 años. Se destaca allí que, atento al escaso personal disponible en esta área, solo se puede organizar que estos chicos, 40 niños por cada dispositivo, asistan 2 veces por semana en el barrio Costanera y en el resto 1 vez por semana. Estamos hablando de una situación de avance del consumo en edades mucho más tempranas de los niños, pero que choca con una realidad que es por ahí la falta de personal técnico que pueda estar y especializado brindando asistencia a los chicos en los barrios. Los especialistas señalan que no es conveniente o que no debería ser la lógica vincular la cuestión de las adicciones con el narcotráfico. Es una de las discusiones que se dan en términos de la mirada que hay que tener sobre este problema. Pero ahora sí, tenemos el contacto con Pibi, que está allí vinculado con la lupa que estamos poniendo hoy. Pibi. Vamos a ver, chicos, si ahora me escuchan bien. Ahora Les sí. decía, estamos con Emilio Mustafa, director de asistencia en la Secretaría de Adicciones, pero además palabra autorizada por el trabajo que hace años realiza en los barrios más vulnerables. Emilio, gracias por esta entrevista. ¿Qué define a una zona roja? Bueno, en realidad nosotros hablamos de zona vulnerable y sentido de vulnerable no solamente por la situación económica, sino por la cuestión de salud mental, y nosotros hablamos mucho de salud mental comunitaria. Lamentablemente esto es un problema que viene de hace mucho tiempo, hoy es un problema social. Lamentablemente hay que decir que hoy en toda la República Argentina e inclusive también en Tucumán, en muchos pueblos de nuestra geografía creció el consumo de sustancias. El narcomenudeo es una realidad social, pero la importancia de esto es poder enfrentarla con una política de Estado. Nosotros tenemos identificado ya por hace bastante tiempo, porque tenemos trabajo de territorio con grupos terapéuticos barriales, la zona que va toda la margen del río Salí, que va desde Costanera, Autopista Sur, en el sector de San Cayetano, el barrio Heredia, Ara San Juan, Los Vázquez, una zona de muchísima vulnerabilidad social y el aumento del crecimiento del consumo de sustancias, y entendemos que para eso es necesario, como decía recién, fortalecer una política de Estado y abordar una problemática que es muy compleja, que tiene múltiples dimensiones, y en ese sentido generar una política en salud mental comunitaria que aborde a las personas que ya están en consumo, a hacer un proceso de prevención, y a la vez una nueva área que está trabajando la Secretaría de Adicciones es de trabajar con las infancias, porque efectivamente hay zonas en Tucumán donde la edad de consumo en estos últimos años bajó de 14, 15 a 10, 11 años, digamos, ¿no? Y entonces estamos tomando acciones como, por ejemplo, abrir los dispositivos CEPLA Niños, como en Costanera. Prontamente se va a abrir un dispositivo en el barrio 143 Vivienda, ahí en el Manantial Sur, para abordar, trabajar con la infancia en lo preventivo, digamos, ¿no? En algún momento hablábamos del Paco, ¿no? Como que nos preguntábamos qué era, se lo abordó desde muchísimos lados porque era lo que surgía. ¿Hay algo ahora, hay alguna sustancia que sea la predominante? Bueno, la característica hoy es el policonsumo, digamos, más allá de consumo de estimulantes como la pasta base de cocaína, la cocaína que en los barrios se conoce como alita de mosca, también es mucho consumo del alcohol, mucho consumo de psicofármacos, en los barrios vulnerables, pero en todos los extractos sociales. Este es un problema que no es un problema de los barrios populares, es un problema de toda la estructura social de nuestra sociedad, y entendemos que es un fenómeno que a la vez va complejizándose aún más por los distintos elementos que se conjugan para este fenómeno que nosotros lo abordamos de una mirada biopsicosocial. Y en eso entendemos que cuando hablamos de política estratégica de Estado, nosotros planteamos tener un plan de abordaje pensando de acá 15, 20 años, digamos, ¿no? Independientemente de la gestión que le toque administrar el Estado, porque esta es una política que tiene que ser pensada a corto, mediano y largo plazo, porque es un fenómeno que no solamente tiene la provincia de Tucumán, sino todo el país y toda la región. Es un problema mundial también, pero a la vez ahora hay que fortalecer la política de Estado y cuando digo fortalecer, también diferenciar, porque no se resuelve retirando el Estado. Si nosotros retiramos la política de Estado en los barrios donde más se sufre, le damos vía libre al fenómeno del narcotráfico. Por eso nosotros nos oponemos que el concepto de destrucción del Estado motosierra en ese aspecto, ¿no? Están mis compañeros en el piso, también te van a hacer preguntas. Hola Emilio, ¿cómo estás? Fernando Stanich te saluda, buenos días.
Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Uno de los detalles que plantea este informe que estábamos leyendo es la violencia en los barrios, ¿no? ¿Y cómo trabajan ustedes, cómo abordan esta problemática que va de la mano del tema también de lo que es el narcomenudeo y el avance de las adicciones? Bueno, lo que hay que entender que hay que ver dos fenómenos. El fenómeno del narcomenudeo en Tucumán, por lo que tenemos estudiado nosotros con nuestros propios equipos, se empezó a consolidar a partir del año 2007-2008 en la provincia de Tucumán. Es decir, ya pasaron más de 15 años con el problema, donde pasaron distintos fenómenos y etapas. Una cosa que generó el narcomenudeo es ganarle el territorio en los barrios. ¿Y eso qué hizo? Fue fragmentando los vínculos comunitarios y fue generando un mayor nivel de agresión y violencia en el seno de las comunidades, producto también de lo que fue la dinámica del narcomenudeo. Una cosa que para nosotros también queremos destacar, que hay que también diferenciar lo que es el ataque o la lucha contra el narcotráfico y la venta, pero tiene que ir acompañada con una política estratégica también en salud mental. Digamos, nosotros trabajamos con los chicos que están en consumo y entendemos que muchas veces un chico en consumo, como por ejemplo, en un barrio un chico adicto al paco consume promedio, en la etapa activa, consume de 30 a 40 dosis en un día. Y muchas veces cuando no tiene para consumir, por su propio síndrome de abstinencia, a veces sale a robar, y ahí muchas veces donde se aprovechan los tranzas, que lo tienen como, en la jerga le dicen soldadito o cabeza de fierro, y muchas veces salen a robar para una dosis. Entonces tiene una forma de delinquir distinta a algo planificado por una forma de delinquir, por sacar una cuestión económica, digamos, ¿no? Y ahí es donde quedan atrapados muchos chicos en esa situación y generan niveles de agresión, generan niveles de violencia. Tengan en cuenta que lamentablemente hoy tenemos que decir que los tranzas en muchos barrios son referentes barriales. Es por eso que nosotros estamos intentando de fortalecer los vínculos comunitarios, de que los dispositivos CEPLA estén en los senos de los barrios para generar un espacio de encuentro donde la palabra medie y no medie la violencia directamente. Hay barrios donde directamente hay mucha agresión, la población muchas veces está hacia adentro porque muchos de esos chicos, cuando tratas de conseguir una dosis, a veces entran a robar una planta, un animal, lo que encuentran y lo cambian por sustancia. Y eso va generando esta estructura de violencia, digamos, ¿no? Emilio, una violencia material y simbólica a la vez, digamos, ¿no? Emilio Ramiro te saluda. Te llevo a otra cara del informe, y aquí hago mea culpa de quizás los medios, porque solemos hablar de zonas rojas, lo titulamos así, que queda por ahí más mediático y más vendible, pero la realidad, y vos lo señalaste bien en tu respuesta, que estamos hablando de sectores vulnerables, y la discusión es la vulnerabilidad, no quizás las adicciones, porque las adicciones atraviesan a todos los sectores de la sociedad. ¿Coincidís con eso? ¿Tenés la idea de la discusión por ese lado? Totalmente. Tenemos la problemática del consumo de sustancias, está en la clase media, en la clase alta. En las zonas vulnerables se da con una crudeza muy dura que se conjuga a las cuestiones socioeconómicas. Inclusive el tipo y la calidad de droga que se consumen en los barrios populares es muy distinta a lo que puede consumir los chicos en el country, por ejemplo. O, por ejemplo, no es lo mismo la forma de la venta en un barrio popular o que lo compra la clase media, que muchas veces lo compran por delivery, vía WhatsApp o vía las redes sociales, digamos, ¿no? Tiene otra dinámica, pero así de dañino es. Lo que estamos acá en discusión es que esto es un problema de salud que afecta a nuestra población. Y como nosotros planteamos de la Secretaría de Adicciones y del Ministerio de Desarrollo Social, es plantearlo como una política estratégica de Estado y trabajar mucho la importancia de no estigmatizar y no generar un discurso muchas veces discriminatorio a las personas que sufren esta problemática, digamos, ¿no? Porque muchas veces se cae en eso y muchas veces no se entiende que una cosa es una persona que está enferma y otra cosa es los grupos criminales que venden la sustancia, digamos, porque efectivamente hay grupos criminales que le están vendiendo un papelito de Paco a un nene de 9 años en los barrios, pero nosotros atendemos a las personas que están sufriendo esta problemática y que requiere una política en salud también para abordarlo y de ya articulando la seguridad, que es investigar y llegar y desbaratar las bandas que la venden, pero también hay que entender la seguridad no solamente una cuestión de la seguridad física de que no tenga un acto delictivo, sino hay que hablar de la seguridad alimentaria, la seguridad habitacional, la seguridad de escolar.
Eso es el concepto de seguridad mucho más amplio que el concepto solamente de un allanamiento, digamos, ¿no? Que desde ya que es necesario hacerlo. Pero nosotros, nuestra mirada policausal y en esta multidimensionalidad que tiene, requiere una política que aborde a los chicos que están en consumo, el tratamiento a nivel biológico, el tratamiento a nivel psicológico y lo principal, el tratamiento social. Y yo quiero destacar algo. Tenemos experiencia nosotros de la Secretaría de Adicciones donde tenemos muchos chicos recuperados. Y la clave fue cuando el chico hace un proceso de tratamiento en distintas instancias, es cuando vuelve al barrio. Y si vuelve a ese mismo barrio y vuelve a su casa, pero su casa tiene 2 habitaciones con 15 personas, no tiene agua potable, y muchas veces los chicos por vivir en una villa no consiguen trabajo, se le hace muy difícil la vida social, y la droga aparece como un lugar de sostén ante tanta angustia y frustración también, ¿no? Y ahí es donde se aprovechan muchas veces el narcomenudeo, de darlo como opción a nuestros jóvenes, como forma de no vayan a trabajar, ya no vayan a limonear, vender droga que es más rápido, porque nuestros jóvenes lamentablemente es muy difícil ser joven hoy en Argentina por la angustia permanente que vive con el futuro como amenazante, digamos, ¿no? Emilio, ¿cómo estás? Alba te saluda. Me quedé pensando en esto de no estigmatizar a estos sectores y nosotros, hago 2 preguntas en una. Primero, nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer, si es que se puede hacer algo, en relación con esta problemática? Y por otro lado, ¿qué esperanza de vida o qué sucede con un nene de 9 años que empieza a consumir? ¿Qué sucede en un futuro con esa persona? Bueno, mira, primero lo que te diría, y esto es un planteo, hoy es muy importante volver a humanizar. Ahí tomo las palabras que planteaba el Papa Francisco, ¿no? Estamos viviendo momentos en nuestra sociedad argentina de mucha deshumanización que se expresa con los discursos de odios constantes y permanentes y que se expresa con un hecho concreto. Hay mucha deshumanización de cuando se le pega a un jubilado cuando va a pedir una jubilación. Hay mucha deshumanización cuando naturalizamos que los chicos estén descalzos en estos fríos vendiendo una estampilla o simplemente diciendo, pues, bueno, son chicos de la villa, bueno, los padres nunca los cuidaron. Es un problema mucho más complejo, hay que volver a humanizar en ese punto y creo que como sociedad tenemos que volvernos a humanizar porque estamos atravesando, esto es un problema que no distingue clase social, que no distingue si sos peronista, radical, comunista, libertario. Acá es una enfermedad que genera mucho sufrimiento humano y tenemos que mirar desde esa mirada, de una mirada empática a la persona que está sufriendo. Y tu segunda pregunta era... Un chico que empieza a consumir con 9 años. Bueno, un chico que... Ahí es muy importante tener en cuenta lo que estamos registrando. No es lo mismo un nene que empieza a consumir en un barrio vulnerable a los 10, 11 años, si está bien alimentado o está mal alimentado. Si un chico mal alimentado, cualquier tipo de sustancia lo va a empeorar. Hay un fenómeno que también hay que plantearlo, que es el fenómeno muchas veces de nuestros jóvenes y el suicidio, que es una problemática que existe, no solamente en los barrios vulnerables, es una problemática también de otros sectores sociales, pero un chico que empieza a los 9 años, imagínate, nuestro cerebro tiene hasta los 20, 22 años, se termina de consolidar y de madurar, y un nene que está incorporando estos tipos de sustancias va dañando su sistema neuronal, va dañando su sistema orgánico. Muchas veces muchos chicos tienen síndrome de desfrontalización, digamos, por el nivel de consumo y el tipo de droga que llegan a los 15 años, y eso muchas veces hace que en algunas situaciones muchos chicos tengan graves problemas de salud. No es casual que esté creciendo la tuberculosis entre los chicos que consumen, porque muchas veces se prestan la pipa, digamos, a la hora de consumir paco. Eso, por ejemplo, en cuestiones de salud básica, son mal alimentados. Y en lo social muchas veces terminan siendo carne de cañón, de guerra de banda de los mismos tranzas, o muchas veces tienen accidentes, y muchas veces un nene que consume 9 años y no es tratado y es acompañado y trabajado, y a veces no va a llegar a los 18 años, digamos, ¿no? Ojo. Eso en algunos sectores, pero por eso es tan importante, vuelvo a decir, se puede hacer mucho, no es que la batalla está perdida. Creo que nosotros estamos intentando, con las condiciones que tenemos, en un contexto como este en Argentina, se está haciendo bastante con respecto a poder visibilizar la problemática de los niños, porque el primer problema, digamos, la primera forma de solución a este problema, primero reconocer que tenemos el problema. Y mucho tiempo se desconoció que había un problema de este tipo y a este nivel, y ahora que el Estado, como decisión política, vaya a fondo también en esta temática, es el camino que va a llevar mucho tiempo. Por eso es que se abrieron los dispositivos. Por ejemplo, nosotros abrimos el dispositivo en Amaicha del Valle, porque también la problemática está en la zona de los valles. Claro. Abrimos un dispositivo de mujeres y diversidad y abrimos un dispositivo de infancia. Ahora, desde ya que
Tiene que haber una mayor inversión, sí, y eso creo que los tres poderes tienen que unirse para fortalecer una política de Estado en este sentido, ¿no? Perfecto, clarísimo y crudo el diagnóstico Durísimo, respecto de lo que está pasando. Gracias, Emilio, por la comunicación. Gracias, Pibi, por este móvil. Hasta luego. Volvemos con vos.